Niños, se mandó una guía entonces de trabajo para que ustedes la desarrollen y voy a dar una pequeña explicación de qué se trata. Ustedes saben que nosotros esta semana estuvimos viendo lo que era la reforma y la contrarreforma, ¿ya? Entonces, la contrarreforma fue llevada, ¿no es cierto?, por Martín Lutero, ¿no es cierto?, en el año 1517, en la cual Martín Lutero, ¿no es cierto?, previo a eso había viajado a la ciudad de Roma. Y en Roma, Martín Lutero se encontró con que la iglesia no estaba haciendo ni cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo que de alguna u otra forma se pensaba o se podía decir que la iglesia tenía que hacer. Él, en vez de encontrarse, ¿no es cierto?, la santidad misma, se encontró, ¿no es cierto?, con una Roma en la cual se cambiaba en favor a cuarta parte de dinero. El Papa de Roma, ¿no es cierto?, tenía un ejército y trabajaba, ¿no es cierto?, y su ideal era prácticamente ser no un papa como el que nosotros conocemos ahora, sino que prácticamente era un rey, ¿no es cierto? Ahora, en esto, digamos, después de que Martín Lutero se encuentra con toda esta corrupción de Roma, viaja de nuevo, ¿no es cierto?, a su ciudad natal, que era Wittenberg, y ahí publica, ¿no es cierto?, en la catedral de Wittenberg, a modo de protesta, coloca sus 95 tesis, ¿no es cierto?, en las cuales cuestionaba de alguna otra forma el actuar de la Iglesia Católica. Ahora, no solamente Martín Lutero fue el predecesor de la Reforma, acuérdense que también estuvo Juan Calvino, estuvo también Ulrico Zwinglio, ¿ya? Y también estuvo el monarca Enrique VIII, que nosotros analizamos el caso de Enrique VIII, y Enrique VIII, ¿no es cierto?, se separó de la iglesia, ¿no es cierto?, por no permitir el divorcio, ¿no es cierto?, con su esposa, que era Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, ¿ya? Entonces, todo esto trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, en Europa, ¿no es cierto?, una guerra, ¿no es cierto?, entre Alemania, ¿no es cierto?, que apoyaba a Martín Lutero, y entre, ¿no es cierto?, Italia, que era un estado pontificio, o sea, que pertenecía a lo que era la Iglesia Católica. Entonces se produjo, ¿no es cierto?, todo un descalabro. Martín Lutero cuestionó, ¿no es cierto?, el poder del Papa y cuestionó también los sacramentos que tenía la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia, para enfrentarse, ¿no es cierto?, a todo esto, ¿no es cierto?, a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Enrico Zwinglio y Enrique VIII, ¿no es cierto?, que ya estaban haciendo que la Iglesia Católica cada vez menos, ¿no es cierto?, tuviese menos poder, ¿no es cierto?, que el poder, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica fuese bajando, idearon la contrarreforma. O sea que lo que hicieron principalmente fue llevar un montón de medidas, las cuales buscaba de alguna otra forma frenar lo que estaba pasando en Europa con todo esto, digamos, estos precursores de la reforma, ¿ya? Ahora, lo que van a hacer ustedes principalmente en este trabajo, que ya nosotros estuvimos mirando y estuvimos revisando la contrarreforma y la reforma, es principalmente realizar un PowerPoint, ¿ya? Un PowerPoint explicativo, ¿no es cierto?, de lo que fue la reforma y la contrarreforma, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tomar esta información, ¿no es cierto?, y van a hacerla, ¿no es cierto?, en un PowerPoint que tiene que tener por lo menos 12 diapositivas. Cada diapositiva tiene que tener una imagen de apoyo y tiene que contener la información, ¿ya? O sea, tenemos, ¿no es cierto?, la hoja del PowerPoint, tenemos, por ejemplo, la pregunta que tiene que ir apoyada, ¿no es cierto?, con una imagen de qué es la reforma, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que contestar, ¿no es cierto?, qué es la reforma apoyada de una imagen. Y al terminar, ¿no es cierto?, lo que van a hacer un pequeño trabajo de investigación sobre el Papa actual, que es el Papa Francisco, ¿ya? El cual ustedes tienen que colocar una pequeña biografía. Tienen que colocar también, por ejemplo, si no me equivoco, la fecha de elección del Papa, ¿ya? Y también el escudo papal. El Papa tiene un escudo papal, ¿no es cierto? Y el significado del escudo, ¿ya? Simplemente eso. Este trabajo lo voy a recibir el día 23 de marzo, o sea, tienen una semana a partir de día más o menos. Y al correo andres.sepúlveda
arroba edusantacruz.cl. ¿Ya? Bueno, en todo caso, en la web se encuentra mi correo también, caso cualquier cosa, pero es mi nombre con la extensión edusantacruz.cl. Espero que estén muy bien, espero que también de alguna otra forma se estén cuidando a sus familiares, ¿no es cierto? Y ustedes también cuídense. Nos vemos.